Damas y caballeros, bienvenidos a The Podcasters. El día de hoy tenemos un tema bastante curioso Y es sobre la industrialización, uno de los procesos que ha llevado al futuro de la humanidad. Vamos a comenzar de lleno con este podcast para intentar abarcar la mayor cantidad de cosas posibles, ya que la industrialización, comenzando desde la primera revolución industrial, es un tema grandísimo que en 25 minutos no podremos abarcar en su totalidad. Entonces, primero, Joel, por favor, una contextualización. Bueno, primero tenemos que ver el contexto antes de la revolución industrial. La economía básicamente se basaba en el campo. Hay que tener en cuenta eso. Obviamente no existían ni las fábricas ni la producción en masa. Por lo tanto, obviamente, pues eran los artesanos y los campesinos los que movían la economía en aquel entonces. Los productos del campo eran obviamente los que más predominaban y las transacciones económicas se movían dentro de un mismo círculo urbano, un pueblo o una misma ciudad. Los productos venían de los alrededores de esa ciudad y se vendían allí mismo. Obviamente las exportaciones en aquel entonces eran muy difíciles, solamente se podían hacer exportaciones de algunos productos que no eran perecederos de manera rápida. Y esta situación obviamente se tenía que cambiar porque la población empezó a crecer en aquel entonces y ya no daba abasto con la cantidad de productos que se estaban sacando. Para finales del siglo XVIII, en Inglaterra, obviamente hay que tener en cuenta que toda esta revolución industrial, la primera, se dio fue en Inglaterra, ¿no? Este crecimiento exponencial. Yo creo que fundamental fue la máquina hiladora de Arkwright. Richard Arkwright tuvo la gran idea de que se podía sacar hilo de una manera más rápida si se inventaba una máquina que simplemente se ponía el algodón y ella iba sacando las tiras de hilo y enrollándolo a la misma vez. Obviamente, esta máquina hiladora fue tal vez una de las primeras en empezar esta revolución industrial. Además que Arkwright fue una de las primeras personas en tener una idea de lo que era una fábrica y una producción en masa. Él construyó un edificio en donde única y exclusivamente se iba a diseñar para la fabricación de hilos. Eso quiere decir que iba a tener cientos de máquinas que iban a hacer la misma producción. Además, que de cierto modo cambiaron ese estigma de que solamente los artesanos que sabían utilizar las antiguas máquinas hiladoras podían hacer hilo. Y ahora las personas comunes y corrientes, con una pequeña inducción de qué era lo que tenían que hacer repetidamente, podían fabricar cientos de hilos con estas máquinas. Miles todavía no, porque no se había llegado a la siguiente invención que vamos a hablar ahorita. El hecho es que este punto fue esencial también para el crecimiento de las ciudades. Las ciudades empezaron a tener un crecimiento exponencial porque las personas del campo empezaron a ver más rentable trabajar en las fábricas, tener un sueldo fijo, unos horarios fijos, obviamente eran trabajos extenuantes y muy repetitivos, pero empezaron a irse más hacia las ciudades y empezó a crecer la urbe como la conocemos hoy en día. Ya obviamente en el siglo XX se dio lo que se llamamos como metrópoli. Sin embargo, estos procesos de la fabricación no se dieron a gran abasto durante finales del siglo XVIII. Fue en el siglo XIX cuando se inventaron las máquinas de vapor, que las máquinas de vapor fueron revolucionarias y fueron las que de verdad empezaron con el crecimiento de las fábricas porque podían hacer el trabajo casi que solas porque solamente necesitaban carbón y agua para poder funcionar y los operarios tampoco necesitaban una inducción tan compleja de cómo se podía manejar una máquina de vapor. Entonces ya vemos que en Inglaterra se empiezan a producir elementos básicos como el jabón, el hilo. Obviamente en las minas de carbón se necesitaron también máquinas de vapor para empezar a extraer más carbón, porque obviamente en las fábricas incrementó la necesidad de carbón. Entonces este fue el momento, la era victoriana, ¿no? La era victoriana del siglo XIX, en donde el crecimiento exponencial de todas las economías inició. Ya después fue que otros países como Estados Unidos, Alemania, por ejemplo, tomaron el ejemplo de Inglaterra para empezar a hacer un crecimiento industrial. Es bastante curioso todos los procesos que se dan en realmente tan poco tiempo. Realmente solo han sido 2 siglos donde tuvimos las revoluciones industriales, que fueron el siglo XVIII, el siglo XIX, y después ya en el siglo XX y XXI, la industrialización sigue avanzando, pero ya de una mano un poco más tecnológica, un poco más de la mano de cosas como la computación. Pero no todo puede ser color de rosa y siempre vamos a encontrar los problemas. Y el gran problema que tuvo la industrialización fue la deshumanización.
En las fábricas, cuando se dio este paso de los pueblos a las ciudades, donde la gente pasó del campo a la ciudad, muchas de estas personas comenzaron a ser sometidas de alguna manera, porque a esas personas les tocaba aceptar el trabajo porque era lo único que tenían, porque muchas no tenían educación, porque la educación lastimosamente en esa época no era bien valorada, o la única, me refiero, no es parte, la gente en esa educación no podía acceder a una buena educación, solo la gente con mucho poderío y dinero podía acceder a la educación. Y y esta gente tenía que aceptar los trabajos para poder subsistir, porque si no, ¿de qué iban a vivir? Pero en este proceso, los grandes empresarios, los grandes burgueses, realmente ese es el término, burgueses, se comienzan a aprovechar de ellos y comienzan a explotarlos de una manera horrible. Más de 8 horas de trabajo, incluso había niños trabajando más de 8 horas, no se respetaban los derechos, que incluso en esa época, al principio de la industrialización, no se tenía tan en cuenta los derechos humanos porque no se había dado la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa se da a finales del siglo XVIII. Y después de todo esto comienzan a nacer procesos sociales, movimientos sociales que buscan restaurar los derechos que se han perdido. Y no se trata de decir la palabra derecho, sino tal vez un poco más la dignidad humana. Lastimosamente, la industrialización trajo eso, la humillación del humano, del que no tiene dinero, del que no tiene poder, del que no puede montar una fábrica, del que únicamente puede trabajar. Ese es uno de los grandes mensajes que nos deja la industrialización, de que miremos al pasado para que no creamos un futuro igual. En este momento, siglo XXI, yo personalmente creo que los índices de derechos laborales están bajando, porque ahora este término de tener poderío y dinero es lo más importante, sigue creciendo mucho más y más y más a montones. Con las nuevas tecnologías, por ejemplo, crece aún más, que el único que vale es el que tiene dinero, mucha gente cree eso. Y por la industrialización y en nuestro siglo actual se están comenzando otra vez a perder los derechos laborales que se luchó tanto en un pasado para conseguirlos. A la gente ya no le interesa que las otras personas tengan un buen sustento económico o que tengan poderío. Y acá hablamos también de la empatía, que hay de aquellas personas que tienen que trabajar más de 8 horas y no pueden ver a sus familias, por ejemplo, y que tienen un salario bastante malo, que hay de aquellas personas que les toca vivir casi en la miseria porque su trabajo es explotador, pero no está bien valorado. Obviamente hay algunos trabajos que dan un poco más de sustento económico a la economía social, pero eso no implica que no se deba valorar el trabajo, por ejemplo, de los celadores, de los guardias, de los policías, de los maestros, que acá en Colombia los maestros tienen un muy mal salario sabiendo que la educación es primordial. Y la industrialización nos enseña todo eso, a que debemos cambiar y que debemos comenzar a tener en cuenta todo tipo de trabajo, desde el más mínimo hasta el más grande. Y que no nos podemos también dejar llevar por solo máquinas, a que también tenemos que hacer nosotros como humanos desde un proceso creativo. Muchas veces creemos que ya con tantas máquinas el día de mañana no tendremos que hacer nada, el día de mañana ya me harán todo por mí, cuando realmente eso no es así. Tenemos que pensar en que esas máquinas nacen de las ideas de los hombres y de las mujeres, y que esas ideas nosotros las hacemos, y ese ahora es el trabajo, fortalecer la creatividad, fortalecer el pensamiento de ideas para crear una nueva revolución industrial, pero mucho más humanizada. Bueno, con respecto a lo que tú mencionas, sí, tienes toda la razón. Y de hecho, por ejemplo, Diana Uribe lo menciona en su podcast, en uno de sus podcasts, que el proceso de la revolución industrial fue vital, pero pues no obviamente todo fue de la mejor manera. Al principio no habían derechos para los obreros, obviamente habían niños trabajando. ¿Por qué niños? Porque pues los niños eran aptos para manejar, por ejemplo, las máquinas hiladoras que tenían espacios muy pequeños donde solo las manos de ellos podían caber. Sin embargo, en el siglo XIX fue un cambio grande porque fue por primera vez a finales del siglo XIX donde los obreros empezaron a hacer revueltas y empezaron a hacer manifestaciones para exigir derechos, menos horas de trabajo, que se les diera más paga, que tuvieran acceso, por ejemplo, a servicios básicos como la salud. Y definitivamente esto dio, pues obviamente, paso a la tercera revolución industrial, porque la segunda fue la del siglo XIX, la tercera ya en el siglo XX. Y, por ejemplo, también vemos una teoría que hizo Antonio Gramsci, que pues ha hecho grandes estudios
sociología, y él utiliza un término que se llama Fordismo, y el Fordismo en realidad es la producción en masa sin tener en cuenta en realidad el factor humano. Entonces, Gramsci mencionaba que desgraciadamente se perdió ese factor de que pues, la otra persona también es humana y también siente, porque entonces lo único que interesa es producir, y no si la otra persona está o no a gusto con lo que está haciendo, o si la persona, por ejemplo, está bien de salud o si la persona de verdad es apta para estos procesos. Y es algo que no es beneficioso en realidad para el avance de la humanidad, así lo mencionaba Gramsci. Si no se le pone atención a las otras personas que también sienten, pues obviamente también son personas, son seres humanos. Y de cierto modo también hay que, si se quiere llegar a un crecimiento en todas las formas posibles, tanto económico, social, cultural, de todas las maneras posibles hay que tener en cuenta a todos. Como siempre lo mencionamos, ponernos en los zapatos de todos y no solamente pensar en uno mismo, porque eso es eso es uno de los resultados de un mal resultado de lo que fue la revolución industrial y la industrialización. Obviamente porque eso lo iniciaron las personas que tenían poder y pues dinero para poder montar una maquila. Sin embargo, no solo como lo mencionaba Gramsci, sino por ejemplo con nuestro recomendado de la semana de tiempos modernos de la película de Charles Chaplin, mostraba que pues esta producción en masa a veces ni siquiera le pone atención a lo que el trabajador siente o lo que el trabajador está haciendo. Y es una monotonía que no cambia y en realidad no le permite a la persona avanzar, porque como usted también siempre lo mencionamos, lo más importante para que la humanidad logre llegar a un futuro que sea apto para todos, que podamos avanzar, es que obviamente todos nosotros tengamos la oportunidad de desarrollarnos de la mejor forma. Pero definitivamente, Chaplin lo mostraba perfectamente en tiempos modernos, no había oportunidad de avanzar, ¿sí? Porque, bueno, primero, no las hay, no son aptas para los obreros para que ellos puedan salir adelante y de cierto modo avanzar en esa misma empresa en donde trabajan, no, porque son aptos para hacer ese trabajo durante toda su vida. Y es algo que se ha vuelto tan común y que hoy en día continúa en las fábricas, por ejemplo en la China, que es donde hay una fabricación en masa, la fábrica del mundo, por así decirlo. Tampoco se le permite a muchos de esos trabajadores surgir o salir más adelante de lo que están haciendo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, es una moraleja que nos deja Gramsci con su estudio, que definitivamente si solamente vamos a querer el crecimiento económico, la humanidad no va a avanzar de esa manera. Solo van a crecer unos cuantos y no todos. Y como siempre lo mencionamos, para que nosotros como humanidad, como unión, podamos crecer, avanzar y salir adelante, definitivamente tenemos que tener en cuenta a los demás definitivamente también tenemos que avanzar todos, no unos cuantos, sino todos. Y quiero recalcar esa última parte que dijiste de que tenemos que avanzar todo y también hacer la reflexión de, bueno, sí, el dinero nos ayuda a tener una vida como más cómoda para darnos lujos en nuestro mundo, pero cuando nos vayamos a la tumba, ¿realmente qué nos llevaremos? Nos vamos a llevar el Ferrari, el último celular, nos vamos a llevar esa casa de 3 pisos con piscina incluida. Realmente no. Y si nos ponemos a pensar, lo único que nos llevamos a la tumba es la imagen que dejamos acá en la tierra. ¿Y qué imagen queremos dejar? La imagen, si por ejemplo uno es un jefe, la imagen de un jefe explotador, de un jefe que no le importaron nunca a sus trabajadores, o queremos llevarnos la imagen de un buen jefe, una buena persona, que así a nivel económico estuviera encima de las otras, siempre pensó en el que está debajo de él. Y esa es la reflexión. Debemos pensar en el que está debajo nuestro. Y también debemos pensar en el medio ambiente. ¿Qué mundo dejaremos si seguimos haciendo una revolución industrial solo pensando en el dinero y en el poder? Dejaremos un mundo gris de tanto carbono que botaremos, dióxido de carbono que botaremos a la atmósfera. Habrá un momento donde ya ni se pueda ver la luz del sol de tanto smog que se cree, de tanta contaminación. También tenemos que ser conscientes y que en un futuro podamos tener buenas condiciones para vivir, porque ni todo el dinero del mundo nos va a comprar otro planeta, ni todo el poder del mundo nos va a dar otro planeta, porque simplemente tenemos uno y ya está, y tenemos que comenzar a pensar en aquello. Y ya para concluir con este podcast,
Miremos hacia el futuro y pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos. ¿Qué mundo les queremos dejar? Un mundo lleno de pobreza, donde solo el que nazca en una familia económicamente bien y que tenga poder pueda seguir adelante, donde el que está arriba siempre se va a aprovechar del que está abajo. ¿Queremos realmente un futuro donde los derechos humanos no valgan? ¿Queremos un futuro sin futuro? Valga la redundancia, pero realmente es así, porque al paso en el que vamos, realmente no vamos a tener un futuro y no habrá de dónde ya sacar lugar, primero para meter tantas personas y segundo para poder coexistir como humanos. Como este año ya, a lo que lleva del año ya nos gastamos todos los recursos que el planeta nos puede dar para uno y ya estamos gastando los recursos del 2021. ¿Vamos a seguir realmente así? ¿Vamos a seguir pensando que el poder y el dinero es lo más? Tenemos que comenzar a cambiar esas perspectivas y comenzar a aplicar nuevas revoluciones industriales desde lo humano y desde lo ambiental, porque si no, no llegaremos a ninguna otra parte. Esperamos que les haya gustado este podcast. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana.